Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, señoritas, muchachos y todas las personas que estén viendo este video. En esta oportunidad vamos a conversar respecto de cómo conectar de forma correcta a un potenciómetro. Este video es un video sumamente práctico, es un video tutorial, por lo tanto no vamos a hablar respecto del principio de funcionamiento de los potenciómetros, sino que vamos a hablar respecto de cómo aplicarlos, cómo conectarlos. Si quieren saber cómo funcionan los potenciómetros, entonces tienen que ver el video anterior a este, que es el video, digamos, más teórico que elaboró la profesora Anita, así que ahí pueden ustedes entender cómo es el principio de funcionamiento de este tipo de potenciómetro. Nosotros vamos a trabajar hoy día en esta oportunidad con potenciómetros tipo multivuelta o tipo trimmer, pero lo que veamos hoy día en este video tutorial sirve tanto para los potenciómetros multivuelta como para los potenciómetros de una sola vuelta. Así que en ese sentido, las conexiones que vamos a revisar hoy día los pueden aplicar para ambos. Ok, comenzamos entonces. Bueno, sabemos que los potenciómetros generalmente tienen tres terminales, ¿ya? En este caso, potenciómetro multivuelta nos marca en su carcasa cuáles son los terminales, el 1, el 2 y el 3, ¿ya? Entonces nosotros podemos conectar los potenciómetros con dos patitas, con cualquiera de las dos patitas, en las 3, el 2, el 3, el 1, el 2, el 1, etcétera. Y eso sería conexión en dos hilos. Y también podemos conectar los tres pines, que sería conexión en tres hilos. Entonces vamos a revisar la conexión de dos hilos y la conexión de tres hilos. Bueno, como se dan cuenta, podemos tener muchas combinaciones para conexión de dos hilos. Aquí en este lado les voy a dejar los diagramas generales. Una conexión de dos hilos sería tomar el power supply, es decir, tomar la fuente de poder, conectarla directamente al pin 1, que sería ese, y la salida variable, que sería el pin 2, tomarla como alimentador para nuestra carga. Sabemos que esto es un símbolo de carga y para efectos de nuestro circuito va a simbolizar un circuito serie entre una resistencia de 330 y un LED verde. La salida de la carga entonces se va a ir a nuestra fuente de poder al polo negativo. Y la patita 3 del potenciómetro estaría sin conexión, ¿ya? Si nosotros queremos conectar en dos hilos de esta forma el potenciómetro, es decir, con una patita suelta, lo podemos hacer, siempre y cuando nuestra carga tenga una resistencia, ¿cierto? Porque en caso de que este selector esté aquí arriba, entonces vamos a estar bypassando todo el potenciómetro, vamos a estar bypassando, y si aquí no tuviéramos esta resistencia limitadora, entonces estaríamos haciendo un corte a través de la carga. Entonces, si queremos conectar en dos hilos, siempre nuestra carga tiene que considerar una resistencia. Ahora, independiente de que estemos trabajando en dos hilos o en tres hilos, las cargas siempre tienen que tener una resistencia limitadora en serie. Eso lo hemos conversado anteriormente, así es que en ese sentido las resistencias son fundamentales para evitar ese tipo de excesos de corriente. Coloqué el potenciómetro de 50 kilos porque es el que nosotros disponemos, ¿ya? 50 kilos digamos, de código para este potenciómetro es 53, ¿ya? Que significa 50 y 3 ceros, que serían 50 kilo ohm, por si acaso. Bueno, entonces esta sería una conexión en dos hilos, ¿ya? Entonces, nosotros lo que tenemos que pensar es qué es lo que ocurre cuando yo conecto el potenciómetro en dos hilos, es decir, qué es lo que le pasa a la carga o a la carga completa, qué es lo que le pasa a la carga cuando nosotros conectamos el potenciómetro en dos hilos. Es decir, tenemos que pensar qué es lo que le pasa a la carga cuando yo giro el potenciómetro en sentido horario, si lo miro de arriba, o cuando giramos el potenciómetro en sentido antihorario. Eso es lo que nosotros tenemos que descubrir, porque por algún motivo nosotros tenemos que conectar de una u otra forma el potenciómetro. Entonces, algún efecto vamos a lograr en sentido horario o antihorario en las diferentes conexiones de dos hilos. Eso es lo que nosotros queremos saber. ¿Cuál es el efecto que se genera en la carga en las diferentes conexiones, ya sea cuando movemos el potenciómetro en sentido horario, me refiero al selector, o en sentido antihorario? Esa es la idea, eso es lo que tenemos que descubrir con estos experimentos, con estas conexiones. Bueno, esa sería la conexión en dos hilos o una primera conexión de dos hilos. Vamos a borrar aquí vamos a borrar esto porque nos va a molestar para la siguiente fotografía. Eh, bueno, entonces, tenemos ahora la conexión en dos hilos, pero ahora cambiando los pines. Si se dan cuenta ahora, el positivo de la fuente está entrando por el pin 3, es decir, está entrando por esa patita, y está saliendo por el pin 2. O sea, cambiamos la alimentación. Lo demás se mantiene igual. Si se dan cuenta, es solamente cambiar el pin 1 con el pin 3. Para efectos prácticos, si nosotros tuviéramos conectado este potenciómetro en la conexión de dos hilos A, si tuviéramos esta conexión y queremos pasar a la B, lo único que tenemos que hacer es desconectar el potenciómetro y rotarlo 180 grados y va a quedar inmediatamente conectado en B. O sea, es cosa de tomarlo y darlo vuelta y va a quedar conectado en B. Porque la patita del medio siempre va a quedar al medio.
Entonces si lo giramos 180 grados, la patita 1 va a quedar aquí abajo, ¿ya? Así es que eso. Entonces, bueno, cuando ustedes lo monten se van a dar cuenta que es así de efectivo. Entonces lo mismo, tenemos este tipo de conexión donde el positivo está entrando en la patita 3, el 1 está quedando suelto ahora, ¿ya? Y el 2 está alimentando nuestra carga. Bueno, yo aquí lo que hice fue que cambié el cable y mantuve la posición del potenciómetro. Por eso que no se nota lo que les digo. Pero si yo hubiese mantenido aquí el cable, hubiese tenido que cambiar los números de los pines del potenciómetro y se hubiesen dado cuenta que efectivamente si uno rota el potenciómetro, cambia automáticamente de la posición A a la posición B. Y nuevamente entonces aquí podríamos ver qué es lo que sucede con la carga cuando giramos al potenciómetro en sentido horario o giramos en sentido antihorario. Eso es lo que hay que descubrir. Cuando yo haga la demostración en un ratito más, voy a hacerlo con esta conexión. Ok. Bueno, entonces lo mismo para la conexión en 2 hilos en C, donde ahora estamos alimentando, ¿cierto?, al potenciómetro en el selector. Estamos dejando suelta el pin 1, alimentamos por el selector y salimos por el 3, de esta forma. Entonces aquí también tenemos que ver qué es lo que pasa en sentido horario y antihorario. Eso tenemos que ir viendo cuál es el efecto sobre la carga. Y la última conexión en 2 hilos que podemos hacer es ahora cuando alimentamos por el pin 2, pero en vez de salir por el pin 3, salimos por el pin 1. Es lo mismo, pero saliendo por el pin 1. Nuevamente lo único que hay que hacer, hay que rotar el potenciómetro. Así es que es muy sencillo cambiar de conexión porque lo único que hay que hacer es rotar el potenciómetro. Así es que no hay problema en ese sentido. Bien, conexiones de 3 hilos entonces. La conexión de 3 hilos es una de las conexiones más usadas y más estables porque el potenciómetro ahora está conectado en todos sus pines y tiene la conexión directa con la fuente o está alimentado directamente con la fuente, por lo tanto tiene el mismo voltaje que la fuente entre los pines 1 y 3. Entonces ahora el selector va recorriendo los diferentes niveles de voltaje que se ven en cada una de las tomas del potenciómetro. Por lo tanto, en este sentido, la carga ahora está en paralelo a cualquier toma del potenciómetro. O sea, va viendo todos los diferentes voltajes desde cero hasta el valor más alto que sería el valor de la fuente. Por lo tanto, ahora esta conexión es mucho más estable. Ahora, se pueden tener dos versiones. Cuando uno alimenta el positivo en el pin 1 y alimenta el negativo en el pin 3, o cuando se alimenta el positivo en el pin 3 y el negativo en el pin 1. O sea, aquí dibujé un solo circuito, como se dan cuenta, pero les coloqué entre paréntesis la segunda variación. La primera, conectando el positivo en el pin 1, el negativo en el pin 3, y la segunda variación, colocando el positivo en el pin 3 y el negativo en el pin 1. Esa sería la conexión en 3 hilos, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué necesitamos para armar este circuito? Denme un segundito. Muy bien, no creo que lo hayan notado, o tal vez sí, pero me tuve que cambiar de locación aquí en mi casa porque en Concepción llueve muy fuerte, entonces el sonido de la lluvia molesta un poco. Bien, entonces, ¿qué material necesitamos para armar nuestros circuitos? Una fuente de poder. Necesitamos, por supuesto, nuestro probador neón para verificar que esté bien conectada a la fuente, para verificar fase. Necesitamos nuestra tabla de conexiones o nuestro protoboard. Necesitamos nuestras herramientas para operar el protoboard. Ahora también vamos a necesitar un atornillador chiquitito, un atornillador de precisión, un perillero, ya un atornillador bien finito. Vamos a necesitar, por supuesto, el protoboard. Vamos a necesitar las resistencias para conectar el LED. Basta con una. Vamos a necesitar LED también. Ahí ustedes eligen el color. Yo coloqué un LED verde, pero ustedes pueden elegir el que quieran. Y vamos a necesitar también cables de conexiones. Bueno, entonces aquí les coloqué entonces la versión de 2 hilos, la versión B de 2 hilos. Este es el circuito que vamos a montar como demostración. Entonces partimos conectando el potenciómetro. Si se dan cuenta, recuerden que eh, la patita 3 del potenciómetro está al revés, en este potenciómetro en particular, ¿ya? Así es que recuerden cómo teníamos el potenciómetro en mente cuando lo había mostrado por acá. Bueno, entonces conectamos la patita 2 del potenciómetro a la resistencia, es decir, estamos haciendo esta conexión. Luego conectamos el LED, considerando que este es el cátodo, la parte plana. Aquí estaría el cátodo, ¿ya? La parte plana del LED. Como tenemos que conectar la fuente, verificamos la fase. Ahí está la fase, así que estamos bien. Entonces ahora conectamos directamente entonces nuestra fuente.
¿ya? Entonces recuerden que aquí está la patita 3, entonces está 3, 2, 1, como se los mostré aquí en la foto grande. Bueno, aquí pasamos de largo. Bueno, entonces aquí está 3, 2, 1. Entonces está la patita 3, está la patita 2 y está la patita 1. Así que para que piensen, para que sepan que la patita 1 es la que quedó suelta, que es esta que se ve aquí. Esa es la 1. Esta es la patita 2 y esta es la patita 3. Por eso le digo que está al revés, ¿ya? Ok, bueno, entonces aquí está el negativo de la fuente, aquí está el positivo de la fuente, este es el tornillo 5 y este es el tornillo número 4 de la fuente. Bueno, entonces ahí tenemos conectado y ahora lo que tenemos que hacer es simplemente probar cómo esto funciona. Así que vamos a ver cómo funciona. Entonces, bueno, encendemos la fuente y encandiló. Entonces le puse la mano encima porque encandilaba mucho la cámara, así que le puse la mano para girar y ahí empiezo a girar en sentido horario. Coloqué la mano encima de la cámara justamente para no estar todo el rato ahí encandilado, pero se van dando cuenta que girando en sentido horario la intensidad del LED empieza a bajar. Empieza a bajar. O sea, la intensidad del LED empieza a disminuir a medida que giramos en sentido horario. Fíjense qué es lo que pasa al final de la vuelta del potenciómetro. Se va a escuchar un sonido. Ahí, ahí cortó. Ahí se cortó, ahí se terminaron las 25 vueltas, ahí cortó. Sonó ese sonido como clic. Y ahora lo dejé al revés, ahora ya nos vamos a encandilar un poquito. Estamos girando en sentido antihorario. Entonces cuando giramos en sentido antihorario, el brillo aumenta. Ahí se nota claramente que el brillo va aumentando. Entonces ahí saqué la mano porque dije, bueno, nos vamos a encandilar un poco, pero al menos es un poco, ¿no? Ahí aumenta considerablemente el brillo. Entonces, sentido horario aumenta, perdón, sentido horario disminuye y sentido antihorario aumenta para la conexión B de dos hilos. Ahí apagamos la fuente y se apaga todo. Ok, entonces en nuestra tarea la idea es que ustedes puedan montar todos los circuitos, todas las posibles formas de conectar el potenciómetro y ustedes puedan ir escribiendo qué es lo que le sucede al circuito a través de una tablita, que es la que tengo aquí. Entonces ustedes aquí, bueno, aquí les dejo los circuitos, tienen una tablita que completar y como yo ya hice el de dos hilos, entonces aquí coloco como ejemplo. Entonces ustedes van a armar el circuito de dos hilos A y van a girar el potenciómetro en sentido horario y aquí van a colocar qué es lo que le pasa al brillo del LED, si aumenta o disminuye. Lo van a girar en horario y ahí van a colocar. Entonces como ya armamos el B y hicimos el experimento, entonces giramos en sentido horario y vimos que el brillo del LED disminuía y cuando giramos en sentido antihorario vimos que el brillo del LED aumentaba. Eso mismo es lo que tienes que hacer para cada uno de los circuitos. Entonces si se dan cuenta van a tener que armar el circuito C y después invierten el potenciómetro y ya tienen listo el D. Para el 3 hilos es lo mismo, arman la primera versión, después invierten el potenciómetro y van a tener al tiro la segunda versión. Así es que esta tarea no les va a llevar más allá de, no sé, 10 minutitos. Así que es bastante sencilla. Pero es importante porque con eso van a entender cómo opera el potenciómetro en cada una de sus conexiones. Bien, entonces ahí están las conexiones. Ya esa es la tarea, como lo acabo de mencionar. Ahí rapidito, la conexión A, la C, la D y la E. La B no la tienes que hacer porque ya la acabamos de hacer en este video tutorial, ¿ya? Ahora, como sugerencia, la conexión en tres hilos la pueden hacer también con este circuito que estuvimos probando para controlar el brillo del LED a partir del LDR. Entonces podrían utilizar, si quieren reciclar ese circuito, si ya lo tienen montado por ahí, pueden usarlo también y pueden ver qué es lo que ocurre, ¿ya? Así que el que tenga tiempo, como sugerencia, puede ocupar entonces la conexión en tres hilos para probar este circuito de control de brillo de los LED y ver qué pasa, ¿ya? Eso es para experimentar. Señoritas, muchachos y todas las personas que estén observando, cualquier duda o consulta directamente al correo. La gente que no tenga mi correo, directamente a la caja de comentarios, con gusto estaré respondiendo. Espero que estén muy, pero muy bien. Un abrazo a todos y nos estamos viendo. Chao, chao.